Muy buenas tardes. Vamos a continuar la clase de diseño de base de datos. Para diseñar una base de datos hay que tomar en cuenta primero algunos conceptos. En este caso vamos a diseñar una base de datos de tipo relacional. Vamos a utilizar el modelo relacional. Para diseñar base de datos relacionales vamos a utilizar lo que son clases. Las tablas las vamos a modelar utilizando clases. ¿Qué es una clase? Una clase simplemente describe un conjunto de objetos con propiedades y comportamientos comunes. Voy a tomar ¿qué? Un objeto del mundo real, y voy a empezar ¿a qué? A describir ¿qué? Los atributos y los métodos. Los atributos y los métodos voy a empezar a definir para realizar un diagrama de clases para base de datos. Lo único que me interesa a mí para base de datos en este caso son que los atributos asociados a una clase. Eso es lo que me interesa a mí. Ya los métodos los vamos a ver en programación y aplicaciones web. En este caso, lo único que nos interesa de los diagramas de clase van a ser los atributos. ¿Qué propiedades tienen los atributos? Los atributos de una clase. La notación de un diagrama de clases, esto también algo que hay que saberse de memoria, el nombre de la clase y luego va a venir los atributos que va a tener la clase. Vamos a tener diferentes relaciones entre las clases. Eso nos va a servir para modelar la base de datos. Ya, lo primero que vamos a ver, la relación, la primera relación que vamos a ver que hay entre clases va a ser la asociación, que es la relación de clases más común. ¿Qué quiere decir esto? Esto nos quiere decir que vamos a tener por acá, a ver, voy a tener aquí una clase A, y aquí voy a tener una clase B. A ver, vamos a hacer más gruesas las líneas. Ya, creo que por ahí está. Ya, ¿qué voy a tener primero? Voy a tener una clase acá y voy a tener otra clase aquí. A esta clase le puedo llamar una clase A y a esta una clase B. Entre estas dos clases va a haber una relación. La relación más común es la relación de asociación, que se simboliza por una flecha o una línea. ¿Qué quiere decir? La clase A tiene una relación de asociación con la clase B. Esto me sirve para mi diseño de base de datos. Eso sería una relación de asociación, una clase A con una clase B. ¿Cómo hago el dibujo de la relación de asociación? Con una línea recta o una línea con una flecha. Así voy a simbolizar la relación de asociación. Ya. Volvamos a ver. ¿Qué nos dice acá? Una asociación es una relación entre instancias de clase, especificando que los objetos de una clase deben conocer de alguna manera a los objetos de la otra. Lo que me interesa aquí que sepan es que deben conocer de alguna manera los objetos de otra. Esa es una palabra clave. Luego acá hay conceptos, pero que para base de datos no se aplican, más se aplican para programas que vamos a realizar luego. Ya, veamos. A ver. Para base de datos me interesa esto. Entonces, una clase debe conocer de alguna manera los objetos de la otra. Vamos a tomar esa definición para base de datos. Voy a hacer otra vez mi pequeño gráfico. Entonces voy a colocar aquí. A ver, otra vez. Voy a colocar aquí mi clase estudiante. Voy a colocar.
una clase estudiante, y aquí voy a colocar una clase unidad educativa. Vengo por acá, voy a colocar aquí estudiante, otra vez no lo voy a escribir completo, y aquí voy a colocar unidad educativa. Ya. ¿Qué datos tiene un estudiante? Un estudiante tiene su nombre, ¿no ve? Esos serían los atributos de una clase. Aquí voy a colocar una raya, tendría que el nombre. Luego de un estudiante me interesa el RUDE, luego me interesan los apellidos, y puedo tomar una que otra cosa más. Apellidos. Ya, como tenemos poco espacio, vamos a colocarle carnet. Eso me interesa. Una unidad educativa, ¿qué es lo que tiene? Para empezar, tiene su CIE, ¿no ve? El CIE. Luego tiene su nombre. Su nombre, y también puedo colocarle aquí su distrito para saber esa unidad educativa a qué distrito pertenece. Distrito. ¿Qué más me interesa de una unidad educativa? Tal vez su correo y otros datos más. Como no tenemos pizarra, vamos a dejarlo con esos atributos. ¿Qué he realizado en este momento? He realizado una clase. Una clase, ¿qué es lo que tiene? Tiene su nombre, ¿no ve? Una clase tiene nombre y también tiene, ¿qué? Atributos. Los atributos, ¿cuáles serían? Estos valores. De un estudiante que me interesa su nombre, su RUDE, apellido y su carnet. Y también otros datos que no lo vamos a colocar porque hay dificultades para que yo escriba aquí en la computadora. Una unidad educativa que tiene CIE, nombre y distrito, y puede tener más valores. Ahora, entre estudiante, para saber un estudiante en qué unidad educativa se encuentra, yo necesito que la clase estudiante debe conocer de alguna manera los objetos de la otra. En sí no colocaríamos aquí objetos, los datos de la otra clase. ¿Cuál clase? De unidad educativa. Entonces, otra vez vamos a ver. Una clase estudiante debe conocer de alguna manera los objetos de la clase unidad educativa. ¿Por qué? ¿Por qué? No por qué, sino para. ¿Para qué? Para saber ese estudiante en qué unidad educativa se encuentra registrado o de qué unidad educativa es estudiante. Entonces, una relación de asociación, ¿cómo se hace? Con una flecha. Entonces, vengo acá, voy a colocar aquí una flecha. Entonces, voy a decirle que la clase estudiante necesita conocer de alguna manera los objetos o los datos de la clase unidad educativa. Un estudiante necesita conocer de alguna manera los objetos de la clase unidad educativa. ¿Para qué? ¿Para qué? Para saber ese estudiante en qué unidad educativa se encuentra registrado o es estudiante. Para eso necesito yo saber. Entonces, esos dos conceptos o esos dos datos que yo tengo, que de alguna manera tengo que relacionarlos, me genera esta relación de clase llamada asociación. El concepto de asociación, ¿qué es lo que me dice? Debe conocer de alguna manera los objetos de otra. Una clase, en este caso la clase estudiante, una clase estudiante debe conocer de alguna manera los datos de otra clase. ¿Los datos de qué clase? De la clase unidad educativa. Eso me da como resultado una relación de asociación, que sería esto, esta relación de asociación. Y esta relación de asociación ya me va a permitir a mí ¿qué? A registrar un estudiante. Voy a registrar a la estudiante María. María pertenece a la unidad educativa nacional.
Voy a registrar otro estudiante y ese estudiante lo voy a llamar Juan. Juan es parte de la unidad educativa Paraíso. Con esta relación de asociación ya tengo que, ya puedo enlazar los datos. Enlazar los datos que voy a manejar en mi base de datos. Voy a guardar este gráfico también para compartirles luego. Y aquí voy a colocar, no voy a colocar objetos, sino datos. Ya, sigamos. A ver, acá voy a colocar estudiante. Estudiante. Y aquí los atributos lo voy a definir que pusimos. Primero pusimos nombres, luego vamos a colocar apellidos. Vamos a colocar carnet. Y vamos a colocar nombres, apellidos, carnet, Rude y nada más por el momento. Luego de unidad educativa, voy a colocar los datos de el CIE, el nombre de la unidad educativa y luego puedo colocar también lo que es el distrito. Dijimos distrito. A ver, ¿qué más? CIE, nombre, distrito. Puedo colocar el correo que tiene y también puedo colocar otros datos más. Por el momento, solamente voy a tener esos datos. Estudiante. Mi clase estudiante va a tener estos atributos. Mi clase unidad educativa va a tener estos atributos. El atributo CIE, el atributo nombre, el atributo distrito y correo. Ya. Ahora, ¿qué dijimos? Estudiante tiene una relación de asociación ¿con quién? A ver, veamos qué programa me abre esto. Quiero un visor de imágenes. Ya, esto está bien. Vamos a colocarlo por acá. Y esto por acá. Ya, así vamos a trabajar. A dos pantallas. En el lado derecho tengo las clases y podemos ver la flecha, ¿no ve? La flecha, la relación de asociación. ¿Qué quiere decir esa flecha? Quiere decir que un estudiante, necesito saber de un estudiante a qué unidad educativa pertenece. Ahora, una clase en base de datos siempre va a tener un ID, una llave primaria. Entonces, una llave primaria, una clase en base de datos siempre va a tener una llave primaria. Entonces, la llave primaria generalmente se la escribe como ID o como PK, que es primary key. Primary key, la abreviación de primary key. PK o ID son la llave principal de cada tabla de la base de datos. Aquí voy a colocar ID para estudiante y también voy a colocar un ID para unidad educativa. Entonces, voy a tener esos atributos ya propios de la base de datos. Propios de la base de datos. Ya, a ver, un ratingo que la batería me está jugando una mala pasada. A ver, a ver. Ya, a ver, un ratingo, a ver. Ya, creo que ahora sí. Ya.
Tengo los enchufes dañados. Volvemos otra vez. Un estudiante o una tabla en base de datos siempre va a tener una llave primaria. Esa llave primaria lo definimos con el atributo ID o el atributo PK. Les digo esto porque vamos a manejar varias bases de datos. No solo una base de datos, varias. Por eso, tal vez vean la palabra ID o la palabra PK, que es llave primaria. Ahora, ¿qué dijimos? Estudiante y unidad educativa son dos clases que están relacionadas. Dos clases que están relacionadas. Por el gráfico y el análisis que hicimos sobre la relación asociación, dijimos que estudiante debe conocer que un dato de unidad educativa. Entonces, ¿cómo hago esa relación en código? Voy a colocar aquí en estudiante. En estudiante voy a decirle unidad unidad educativa ID. Voy a agregar un atributo a mi clase estudiante. Voy a agregar un atributo llamado unidad educativa ID. ¿Para qué? Para hacer referencia a esta tabla o a esta clase. De un estudiante necesito saber en qué unidad educativa se encuentra registrado. Para eso, ¿qué he hecho? En mi diseño de base de datos me he creado una relación de asociación. Una relación de asociación. Esa relación de asociación, llevándolo ya a código, tengo que crearme aquí un atributo llamado unidad educativa ID para hacer referencia a esta tabla unidad educativa. Ya. De esa manera es que se agrega atributos a la clase estudiante. Entonces, en mi diseño, en mi análisis, he creado este diagrama de clases con esta flecha. Ya, esta flecha o este diagrama, ¿no ve? Este diagrama con todas las flechas, para llevarlo a código, lo hago de esta manera. Aquí en la clase estudiante me creo un atributo llamado unidad educativa ID para hacer referencia a esta clase, para hacer referencia a esa clase. Entonces, esta flecha se convierte en un atributo. De una manera más gráfica, ¿no ve? De una manera más gráfica, ¿cómo quedaría esto? A ver, vamos a colocar esto. Entonces, esta flecha en rosado va a venir al código y se va a convertir en un atributo llamado unidad educativa ID. Así se modela lo que es un diagrama de clases con relación de asociación, y aquí en la parte izquierda ya está el código ya de la clase con sus atributos. Ya, ahora este código, este diagrama, ¿no ve? Este análisis que hemos realizado, deberíamos poder, ¿qué? Deberíamos poder escribir el código SQL. El código SQL debemos escribir para estas tablas que tenemos acá. Vamos a hacer eso. Primero, ¿qué debemos hacer? Voy a ir por acá y voy a buscar SQLite. Voy a ingresar. Estamos manejando por el momento esta base de datos. Voy a darle SQLite. Le voy a dar a la parte de download. SQL, download. Vamos a esperar un rato. Y a ver, voy a presionar Windows más R, CMD. Y veamos a ver si está SQLite. No está. No hay el comando SQLite. Entonces, vengo por acá. Siempre bajen los programas de las páginas oficiales. No se bajen de cualquier lado. Yo siempre vengo a la página oficial y de ahí me bajo el instalador. Vengo acá, me dice el código fuente, documentación, precompilado binarios para Android, para Linux, para Mac
para Windows. Esto es lo que me interesa a mí. Precompilado para Windows, porque estoy en Windows en este momento. Entonces, voy a descargarme esto. Security Tools. Le voy a dar clic y vamos a esperar un momento a que se descargue. A ver, un momento a que se descargue los 4 megas. Ya, debía haberlo descargado antes. Este archivo que me está dando ahorita problemas. Ya se descargó. Vengo acá, vengo a descarga seguramente y esto lo voy a llevar a documentos. A documentos, voy a pegarlo ahí. Vengo al disco C y aquí en el disco C me voy a crear una carpeta que diga database. Adentro de database voy a descomprimir lo que he descargado. Vengo aquí a database o database. Entonces, todo esto puedo marcar simplemente los 3 archivos voy a marcar, voy a arrastrar y soltar y listo. Están acá. Arrastrar y soltar. También podemos darle clic derecho, extraer en. Ya, hay varias maneras de manejar estos programas. Ahora, ¿qué es lo que tengo que hacer? Agregar a las variables de entorno esta carpeta. Entonces, puedo colocar aquí Windows y escribir variables de entorno. Variables de entorno. Se me abre esta página. Le doy aquí a variables de entorno. Busco path. Y en path voy a darle editar. En path le doy editar. Vengo aquí donde he descomprimido. Me voy a copiar todo ese nombre. Todo ese nombre voy a copiarlo. Vengo acá a variables de entorno. Le doy nuevo. Le voy a dar pegar. Le doy aceptar, aceptar, aceptar. Y listo. Esta carpeta ya está agregada en los variables de entorno del sistema operativo. Vengo acá, importante, hay que cerrar el CMD, hay que abrir un nuevo CMD. Voy a abrir un nuevo CMD, otra vez Windows R, CMD, y aquí voy a darle Security 3, espacio menos versión, Enter. Correcto, ya tengo aquí la versión de Security para poder practicar base de datos. Ya. ¿Qué más tenemos por acá? Y aquí en la carpeta documentos me voy a crear una carpeta que diga viernes. Una carpeta que diga viernes. Voy a darle enter, selecciono acá, le digo CMD. Se me va a abrir abre el CMD adentro de esa carpeta. Aquí vamos a colocar Security 3. Y voy a decirle acá el nombre de la base de datos. Voy a decirle bth.security. Enter. Listo. Tengo aquí lo que es mi base de datos ya creada. Ya puedo empezar aquí a escribir código para crear la base de datos. Vengo por acá y lo primero que me voy a crear va a ser la tabla unidad educativa. Esa tabla la voy a crear. Voy a hacer otra vez acá. Voy a compartir pantalla. A ver. Ya, aquí. Aquí voy a decirle crear table, en este caso. Créate table, unidad. A ver, ¿dónde está el guión bajo? Sin guión bajo no vivo. Al menos los programadores usamos mucho el guión bajo. Ya, aquí está el guión bajo. Unidad educativa. Crear tabla unidad educativa. Abro paréntesis. Y le voy a dar enter. Para seguir escribiendo código. Entonces, le voy a decir aquí ID. Ahora, el ID siempre va a ser un número. Entonces voy a decir aquí integer.
Integer quiere decir número. Le voy a decir aquí, not null, que la llave primaria de una tabla no puede ser nulo, no debe ser nulo. Le voy a decir, coma. Le voy a dar otra vez enter. Y ahora voy a decirle CIE. El CIE es un número, pero como les comentaba el otro día en clases, solamente vamos a declarar como número si vamos a realizar operaciones o comparaciones con esos valores numéricos. Entonces, a mí comparar el CIE del 12 de abril con el CIE del Enrique de Oso, ¿cuál es mayor, cuál es menor? Bueno, casi en la base de datos o en el sistema que vamos a realizar no tiene mucho sentido, ¿no ve? O sumar el CIE del Progreso con el de Guillermo Jordán, sumar esos dos CIEs, no tiene sentido. ¿Qué voy a hacer con esos valores? Nada, ¿no ve? Entonces, declarar el CIE como número es un error en el diseño de base de datos. No puedo crear el valor o el atributo CIE como un número. Tiene que ser, ¿qué? Un texto. Entonces voy a colocarle aquí, varchar. Varchar es como un string. Ya vimos, ¿no ve? Los tipos de datos en programación, el integer, el string, el boolean, el double, el float. Aquí se aplica lo mismo, solo que los nombres cambian un poco. Al decirle varchar, tengo que decirle cuántas letras van a ser máximo almacenados. Entonces, un CIE, vamos a decir que a lo mucho va a tener 15 números. Y le voy a decir que no puede ser nulo ese valor. Tiene que tener sí o sí un número de CIE, una unidad educativa en mi base de datos. Le voy a dar enter. Luego, del CIE viene el nombre. Entonces, en el nombre vamos a tomar lo mismo. Le voy a decir varchar. Y aquí voy a decirle que el nombre más largo creo que es 30 caracteres o 30 letras. Creo que el nombre más largo es ya no me acuerdo, pero estaba haciéndolo en la base de datos. No va a ser nulo, no hay problema en el nombre. En el distrito vamos a colocarle, a ver, en el distrito le voy a decir aquí, distrito, varchar. A ver, en vez de distrito debería ser otra cosa. A ver, unidad educativa, nombre. Puedo colocarle dirección. En lugar de distrito puedo colocarle dirección. Dirección, ubicación mejor. Ubicación o dirección. A ver, ubicación. Ubicación, varchar. Puedo decirle aquí de 50. Y aquí puedo decirle que no va a ser nulo, not null. Y aquí se viene algo más, un detalle en el código de base de datos. Le puedo decir que por defecto, default, su valor por defecto va a ser, ahorita, ¿dónde está mi carácter perdido? Va a ser sin nombre. Sin nombre. ¿Por qué? Tal vez la unidad educativa no tiene lo que es una ubicación específica, no tiene una calle, no tiene una avenida, entonces está dentro del barrio, pero ese barrio no tiene calles, sus calles no tienen nombre. Por ese motivo le puedo decir que su valor por defecto de ubicación va a ser sin nombre. Ya luego van a ver para qué lo usamos el valor default o el valor por defecto. Voy a decirle aquí, coma, ubicación, correo, ya no vamos a colocar porque es más de lo mismo, más de lo mismo. Entonces, aquí voy a decirle primary key o key, primary key va a ser ID. Quedamos en eso, ¿no ve? El primary key, la llave primaria de mi tabla va a ser el ID o es el ID. Voy a colocar aquí, coma. Voy a darle enter. ¿Qué más necesito? Aquí también en una base de datos
queremos almacenar lo que son valores únicos. En mi base de datos no puedo tener dos colegios que tengan el mismo CIE. Entonces, en mi base de datos no puede haber dos colegios que tengan el mismo nombre, incluso dos unidades educativas que tengan el mismo nombre. Pero hay ciertos casos aquí en el distrito que tenemos primaria, secundaria que se llaman igual por cualquier motivo, pero su CIE, el CIE siempre va a ser único, no se va a repetir. Pueden llamarse de la misma manera, pero si legalmente están separados, su CIE es otro el valor del CIE. Entonces le puedo decir aquí que el valor único va a ser el CIE. No debe repetirse ese valor en mi base de datos. El valor único va a ser el CIE. ¿Qué más necesito acá? A ver, ¿dónde está? Tengo la llave primaria, tengo el valor único y no necesito nada más. Le voy a dar Enter y le voy a dar aquí paréntesis. Voy a cerrar el paréntesis y voy a colocar un punto y coma. A ver, ahora voy a cambiar este teclado a inglés. El teclado está en español. Quiero un inglés de Estados Unidos. Aquí está. Ahora sí debería mostrarme eso. Ya. Voy a darle Enter. Si no hay error, me va a crear la tabla y no me va a mostrar ningún mensaje. Pero si hay algún error en alguna palabra o en alguna cosa, me va a mostrar error. Voy a darle Enter. Listo. No hay ningún error. La tabla se ha creado correctamente. La tabla unidad educativa se creó correctamente. ¿Qué voy a colocar aquí? Voy a colocar punto tables. Le voy a dar Enter. Me muestra que la tabla en la base de datos es unidad educativa. Puedo decirle también que me muestre el esquema. El esquema, Enter, y aquí me sale el esquema de la base de datos. Tiene una sola tabla. Correcto, tenemos una sola tabla. No tenemos más cosas. Entonces, ya tenemos una tabla ya en la base de datos. Ahora, vamos a insertar valores. A ver, insertemos algunos valores acá. Voy a decirle insertar en la tabla unidad educativa. Le voy a decir values, los valores. Y lo primero que tengo que insertar aquí es el ID. El ID es un número. Aquí, estos valores. El primer valor es ID. Entonces voy a decirle aquí 1. 1. Luego viene el CIE, que es varchar, es un texto. Entonces, entre comillas simples, voy a colocar aquí 1, 2, 3, solamente como ejemplo. Luego coloco coma. Luego viene el nombre de la unidad educativa. El nombre de la unidad educativa va a ser Juan Pablo. Juan Pablo. Luego voy a colocar otra vez una coma y voy a colocar la ubicación. A ver, voy a venirme por acá. Deme un momento. Ahora sí. ¿Qué pasó por acá? A ver. Ya, esto nos va a generar errores porque lo hemos hecho mal. ¿Qué pasó? A ver. Voy a decirle insert into unidad guión bajo unidad educativa values. Abro paréntesis, le voy a dar enter, voy a colocarle aquí 1, luego viene lo que es el CIE, que es texto, 1, 2, 3. Luego le digo que va a tener el nombre va a ser Juan Pablo. Luego vengo por acá,
Luego del nombre tengo que darle una ubicación, ¿es así? Una ubicación. La ubicación le puedo decir barrio Lindo. Y no necesito nada más. Ubicación y nada más. Cierro paréntesis, coloco punto y coma y ese sería el código para insertar datos en mi tabla unidad educativa. Entonces, voy a copiar esto, ya luego lo copiamos. Voy a darle Enter. Si no me sale ningún mensaje de error, quiere decir que está correcto. Vamos a darle Enter y listo. Aquí me sale que un error. Un error. ¿Qué error? El error me sale que me está mostrando el valor unique. El unique. Ahora, si nos vamos aquí, el unique, ¿cuál es? Es el valor del CIE. Es el valor del CIE. Entonces, estoy tratando de insertar datos en la tabla unidad educativa donde estoy repitiendo el valor del CIE. Ya había un valor CIE, ¿con qué? Con el valor 1, 2, 3. Si yo le doy aquí, select from unidad educativa, punto y coma, doy enter, ya existe la información que, la información 1 con el valor del CIE 1, 2, 3 y el valor del nombre Juan Pablo. Lo que estaba tratando de hacer es insertar otro dato con el mismo valor del CIE. Entonces, la misma base de datos me dice que estoy cometiendo un error, que estoy tratando de insertar valores que tienen valores repetidos. Aquí voy a decirle simplemente, a ver, ¿dónde está? Ya, hemos cometido aquí algunos errores. Voy a darle punto y coma, me va a dar error. A ver, voy a salirme de la base de datos para limpiar esto. CLC ya. Voy a volver a ingresar a la base de datos y aquí voy a colocar insert into unidad educativa. Abro paréntesis, le doy, tengo que decir aquí, values, abro paréntesis, aquí le voy a decir la llave 2, tu CIE va a ser 456, tu nombre va a ser María, coma, y aquí le voy a decir su ubicación del colegio o de la unidad educativa va a ser Plaza Principal, cierro paréntesis, punto y coma. Si le doy enter y no me sale ningún mensaje de error, quiere decir que este código se ejecutó correctamente. Voy a darle enter, listo, no hay ningún mensaje de error. Entonces, ¿cómo puedo verificar yo la información de la base de datos? Con otro comando, con otro código. Le voy a decir select from unidad educativa, punto y coma, le voy a dar enter y listo. Tengo aquí dos colegios insertados, que es el colegio Juan Pablo y el colegio María. El colegio María. Entonces, puedo aquí otra vez tratar de insertar valores y aquí voy a decirle esto. Voy a tratar de colocar o insertar valores repetidos. Por ejemplo, el 1, 2, 3 ya existe en mi tabla. El 1, 2, 3 ya existe en mi tabla. Entonces vamos a cambiarle aquí el nombre por Ana. Y la dirección vamos a dejarlo Barrio Lindo. Debería darme un error. Decirme que el valor sigue ya existe en la base de datos. Vamos a darle Enter. Y correcto, mira. Error donde en unique, en la tabla unidad educativa. Entonces, ¿qué quiere decir? El CIE ya existe un valor CIE 1, 2, 3
en mi base de datos. Por lo tanto, no puedo insertar esta información. No puedo insertar valores repetidos cuando he declarado la columna CIE o el valor del CIE como único. Como único. Por eso puse en el código que sea único el valor del CIE, que no se repita en la base de datos. Puede haber 1 millón, 2 millones, millones y millones de datos, ¿no ve? No se debe repetir el valor del CIE, porque lo hemos colocado en el código de esa manera. Ya, vamos a salirnos de acá. Le digo exit. Voy a limpiar la pantalla y otra vez voy a ingresar a base de datos. Voy a darle enter y estamos otra vez en tablas. Ahora le digo aquí, quiero ver las tablas. Me muestra solamente unidad educativa. Le digo el esquema. Me muestra aquí la tabla. Aquí es donde colocamos que el CIE sea un valor único, que no se repitan esos valores. En el código de la tabla pusimos eso. Y tal vez me están diciendo por qué pusiste aquí el valor por defecto SN. El valor por defecto SN. Miren acá. Voy a decirle insert into unidad. Otra vez. Educativa. Los valores que quiero insertar son la llave 3, coma, luego viene el CIE. El CIE no debo repetirlo. Luego voy a colocar el nombre. Voy a colocar el nombre. Aquí voy a decirle, ya se me acabaron los nombres. Voy a decirle Pablo. Pablo. Y debería colocar luego, ¿qué? La ubicación, ¿no ve? La ubicación. La ubicación lo puedo omitir. Lo puedo omitir. Cuando yo omito la ubicación, por defecto, el valor que se va a asignar va a ser esto. El valor SN. Ese valor debería asignarse a ubicación. Entonces, aquí voy a decirle, cierro paréntesis, punto y coma, voy a darle enter y aquí me sale un error, que esto tiene 4 columnas y le estoy pasando 3 valores. A ver, 1, 2, 3, a ver, y de ya son 4 valores. Por algún motivo el default no lo está reconociendo. Me dice que sí o sí debo insertar el valor default. Ya luego vamos a ver este error. Debería insertarme de todas maneras. Ya, luego vemos ese error. Ya, otra vez quiero ver los datos. Select from unidad educativa.com. A ver, ¿qué pasa si solamente quiero ver los nombres? El nombre de la unidad educativa y su CIE. Voy a colocar aquí CIE, coma, espacio, nombre, from unidad educativa. Porque solamente me interesan esas 2 columnas. Imagínense una tabla que tenga 10, 20 columnas. Entonces, ver toda esa información a veces es irrelevante. Lo único que me interesa a mí de la unidad educativa es el CIE y es el nombre. Nada más. Le voy a dar enter y aquí abajo me está mostrando solamente que el CIE y el nombre de la unidad educativa. No me está mostrando más cosas. Hacer el select es bonito, sencillo y fácil. Aquí simplemente coloco las columnas que quiero ver. El orden es indiferente. Puedes colocar primero nombres, luego el CIE. El orden es indiferente. A ver, hagamos otro select. Voy a decirle que quiero ver primero el nombre y luego quiero ver la ubicación. A ver, le voy a decir aquí, coma, ubicación. Voy a darle enter. Aquí está. Juan Pablo no tiene ubicación. María tiene una ubicación que es la plaza principal. Aquí estoy colocando que otra vez las columnas que quiero visualizar. Las columnas que quiero visualizar de la tabla.
Ahora, hagamos otra cosa más, a ver. Ordenemos los valores, ordenemos la información que queremos ver por algún criterio. Entonces, quiero verlo ordenado alfabéticamente. Entonces, voy a venir acá. Voy a salirme, a ver. Por algún motivo esto siempre queda abajo. No me gusta. Vamos a salirnos y volver a entrar. Voy a limpiar la pantalla. Otra vez. Ya. Entonces, otra vez le voy a decir aquí. A ver si se guardó. Se guardó. Select from unidad educativa. Le voy a dar Enter y le voy a decir que quiero ordenarlo. Order by. Order by es para ordenar. Lo quiero ordenar por nombre. Por nombre. Y le voy a decir descendente. Le voy a colocar des. Le voy a colocar punto y coma. Le voy a dar Enter. Y primero aparece María. ¿Por qué? Por el orden descendente. Primero viene N y luego viene J, ¿no ve? Orden descendente. Si le digo orden ascendente, primero sería la J, luego la M, por orden alfabético. Hagamos eso. A ver. Aquí voy a decirle unidad educativa y quiero ordenarlo. Ya, aquí hay que escribirlo, creo, a la fuerza. Le voy a decir order by ascendente. Ascendente. Pero ¿por qué lo voy a ordenar? Lo voy a ordenar por el nombre. Por el nombre. Voy a darle Enter. Y ahora sí me muestra primero Juan Pablo y luego María. Son pequeñas cositas que hacen interesantes los reportes. Entonces, pueden ver acá donde está mi remarcador. Creo que es este. Ya vamos a presionar escape otra vez. Y así tienen que empezar a encontrarle el gusto a base de datos. A ver. Ya, ese es mi remarcador. A ver, un remarcador que sea bien A ver, un amarillo. Le digo aquí, ordenar ¿qué? Por nombre. Ordenar de manera descendente. Y aquí lo está ordenando descendente. Primero va la M o iría la Z. Z, Y, X, de esa manera. Al último estaría ¿qué? La A. La A. Según orden alfabético descendente, el primero es Z, el último es A. En este caso, primero iría M y luego iría J por orden descendente. Y aquí por orden ascendente es a lo contrario. Hago aquí, le digo, ordename por el nombre, pero de manera ascendente. De manera ascendente, primero es la J y luego recién la M. Con ese sencillo código, ¿no ve? Yo voy a ordenar millones y millones de datos. No es necesario Excel ni otras cosas ahí que no son óptimas para cuando los datos son varios. Los datos son varios. Ya, vamos a cerrarlo. Listo, ya tenemos aquí dos datos creados, ¿no ve? Y hemos hecho también consultas y reportes a la base de datos. Voy a salirme otra vez. Voy a limpiar la pantalla por temas educativos, porque después puedo estar aquí abajo y puedo seguir escribiendo código, no hay problema. Listo, ahora quiero crearme la tabla estudiante. La tabla estudiante debo crear. Voy a decirle aquí, créate table estudiante. Coloco paréntesis, le digo enter y le voy a decir ID. ¿El ID qué es? Es un integer. Integer, le voy a decir not null, que siempre debe tener un valor. El ID no puede estar ausente de valor. Eso quiere decir el not null. Le doy enter y le voy a decir nombres. Nombres es texto, es string. Voy a decirle varchar. En este caso le voy a decir 50. También en mi base de datos siempre tiene que tener un nombre.
un registro, un dato. Voy a decirle aquí apellidos, también varchar. Voy a decirle 70, not null, punto y coma. Otra vez enter. Le voy a decir aquí carnet. Carnet, varchar. Le voy a decir aquí 10. 10, not null, aunque son 8, creo. Son 8. Los números de un carnet son 8. ¿Qué más necesito? Carnet, le puedo decir aquí, rude, varchar. El rude son varios números, le puedo decir 15. 15, not null, que también va a ser texto. Y aquí se viene lo más interesante. Tengo que colocar unidad, guión bajo, educativa, guión bajo, ID. Guión bajo ID. Entonces, aquí no lo puse porque mi teclado estaba en español. Ahora sí puedo colocarlo como debe ser. Unidad educativa. Ya. Unidad educativa va a ser un atributo en la tabla estudiante. ¿Qué tipo de dato va a ser? Va a ser numérico. ¿Por qué va a ser numérico? Porque aquí el ID en unidad educativa es un número. Entonces, hago referencia a eso, acá. Desde mi... A ver, voy a hacer esto. A ver, escape. Esto quiero que se vea así, ya. Ahí me interesa que se vea. Entonces, tengo mi tabla estudiante, mi tabla unidad educativa. Entonces, este ID va a ser referenciado por este valor, este atributo, unidad educativa. Entonces, unidad educativa, ¿no ve? Tiene que ser el mismo tipo de dato que es acá, el ID. En este caso, el ID es un número. Por lo tanto, aquí, unidad educativa ID en la tabla estudiante también va a ser un número. También va a ser un número. Por ese motivo que voy a colocarlo aquí como número. Ahora, a ver, ¿qué más tenemos aquí? Esto, ya. El estudiante va a hacer referencia a la tabla unidad educativa. ¿Cómo va a hacer referencia? Con este atributo, con unidad educativa ID, que va a referenciar a el ID que tengo en la unidad educativa. Entonces, voy a cerrar esto y voy a colocar aquí. Unidad educativa, integer, not null, no va a aceptar nulos. ¿Por qué? Porque un estudiante siempre debe tener una unidad educativa, al menos en el sistema del BTH, ¿no ve? Un estudiante siempre va a pertenecer a una unidad educativa. Ya. Claro, a ver, que alguien venga de Cochabamba o de La Paz, entonces, un estudiante, pero ese estudiante sí o sí tiene que estar registrado en alguna unidad educativa del distrito. Entonces, siempre vamos a tener un estudiante con una unidad educativa. No puedo colocarle not null. Entonces, voy a darle enter. Unidad educativa, integer not null, enter. Y aquí luego voy a colocar, primero coloquemos primary key. La llave primaria va a ser el ID. Punto y coma. Luego el valor único que no se debe repetir debería ser el RUDE. El Ministerio de Educación, según sus sistemas y todo eso, no debería darnos RUDE repetidos. Ningún estudiante debería tener RUDE repetido. Tal vez carnet con números repetidos sí exista, digamos. Sí exista. Pero el RUDE debería ser nuestro valor único que no se debe repetir en la base de datos. Voy a colocarle unique. Va a ser el RUDE. Coma. Ahora, en el código de la tabla estudiante, tengo que hacer referencia a la tabla unidad educativa. Entonces, voy a colocar aquí, a eso se lo conoce como una llave foránea. Unidad educativa en la tabla estudiante es una llave foránea.
una llave foránea que apunta a unidad educativa. A ver, vamos a hacerle el gráfico mejor. El gráfico que nos ayuda mucho. Voy a decirle acá, unidad educativa es una llave foránea que hace referencia a la tabla unidad educativa al valor ID. De esa manera se lee en palabras técnicas. De mi tabla estudiante tengo un atributo llamado unidad educativa, que va a ser una llave foránea que apunta a la llave primaria de la tabla unidad educativa. Esa tabla, ese valor, ese atributo al que apuntamos se llama ID en la unidad educativa. Ya, es un poco complejo, poco a poco lo van a entender. O voy a hacer que lo entiendan. Voy a cerrar. Entonces le voy a decir aquí. Voy a tener una llave foránea. Foreign key, que unidad, guión bajo, educativa, guión bajo, ID. Entonces, mi llave foránea va a ser unidad educativa ID. ¿A dónde voy a hacer referencia? Le digo referencias. ¿Referencias a qué tabla? Referencias a la tabla unidad, guión bajo, educativa. ¿A qué valor? Al valor ID. A ese valor voy a hacer referencia. Entonces, como lo ven, el código simplemente es, vemos un diagrama de clases y luego debemos entender lo que debemos hacer en el código. Tengo un diagrama de clases. Este sería otro diagrama más aproximado al código. Entonces, unidad educativa es una llave foránea que va a hacer referencia a la tabla unidad educativa. ¿A qué valor? Al valor ID. Eso estoy recalcando en este código. Foreign key, unidad educativa, es una llave foránea que hace referencia a la tabla unidad educativa. ¿A qué valor? Al valor ID. Eso estoy mencionando acá. Voy a darle Enter. A ver qué dice por acá. Voy a darle Enter y voy a cerrar paréntesis. Voy a cerrar paréntesis. Voy a darle punto y coma. Si el código está correctamente escrito, no me va a dar error. Caso contrario, hay que ver dónde nos hemos equivocado. A ver. Vamos a darle Enter. Listo, no hubo ningún error en el código de creación de la tabla estudiante. ¿Por qué no me salió aquí ningún error? Entonces, voy a decirle aquí, vamos a salirnos y vamos a volver a entrar para que limpiar la pantalla simplemente. Vuelvo a entrar a la base de datos. Y aquí voy a decirle punto tables, ya debe mostrarme dos tablas, estudiante y unidad educativa, correcto. Si le digo aquí punto esquema, me va a mostrar todo el esquema de la base de datos. Miren acá, unidad educativa, el código como está y aquí la tabla estudiante. Nombres, apellidos, RUDE, foreign key, unidad educativa, referencias, unidad educativa ID. Entonces, está todo. El archivo se los voy a pasar. Para que ustedes lo vean, lo analicen, vean cómo se escribe el código. Ya. Y aquí ya puedo empezar a crear estudiantes. Puedo empezar a crear o a insertar estudiantes. Aunque son muchos valores, pero vamos a hacer eso. Vamos a insertar estudiantes. Ya. Primero, ¿qué hacemos ahora? A ver, son las 3 y Revisemos a ver que todos estén en el aula. Vamos a cerrar esto. Ya, tenemos aquí unas cuantas personas conectadas. Ya, tenemos aquí la tabla. Tenemos aquí el diseño. Entonces, muchas cosas. Lo complicado en base de datos, ¿dónde está?
Lo complicado está en el diseño, en el diagrama de clases. Ahí está lo complicado. Aquí. Hacer el código no es tan difícil. Como se dieron cuenta, ¿no ve? No es tan difícil hacer el código de la base de datos. Lo que va a costarnos un poco va a ser el diseño de la base de datos, el diagrama de clases, reconocer los atributos que tiene una clase. Si es texto, es número, todo eso nos va a costar un poco en el diagrama de clases. Ya luego lo demás, el código y otras cosas, no es tan complicado. Nuestro segundo tema es diseñar base de datos. Hay que practicar cada día. No es que de la noche a la mañana o por estudiar una tarde vas a saber diseñar base de datos. Toma su tiempo. Es un conocimiento diferente que están adquiriendo ustedes en este momento. Entonces, les va a costar un poco. No hay que frustrarse. Hay que seguir practicando, intentando. Como les decía a clases anteriores o hace tiempo les decía, ven un ladrillo, una piedra, empiecen a pensar en atributos, en clases. Pues eso me va a servir ¿para qué? Para practicar el diseño de una base de datos, y también para hacer código, de un programa para celular, de un programa para computadora de escritorio o de un programa para página web, cualquier programa que se imagine. Ya, a ver, démosle un poco sentido a esta base de datos que hemos realizado de unidad educativa y de estudiantes. Voy a salirme otra vez por acá. Voy a copiarme este código. A ver. Voy a copiar ese código y voy a venir aquí abajo. Vamos a ver aquí abajo, estudiante. Primero vamos a ver esto. Voy a insertar colegios que tengan sentido. A ver. Ya, a ver, intentemos actualizar valores. Mejor. Voy a decirle update unidad educativa. Update sería actualizar. Le digo la tabla. Y aquí le voy a decir qué cosas quiero cambiar. Con la palabra set le digo qué cosas quiero cambiar. Lo que quiero cambiar es el nombre. El valor del nombre. El valor del nombre voy a colocarlo. A ver, hay estudiantes del 12 de abril. 12 de abril. Voy a colocar eso. Espacio y le voy a decir qué valor quiero modificar. Le voy a decir where. Voy a colocar where y le voy a decir voy a modificar la información que tenga el ID 1. El ID 1. Quiero actualizar la tabla unidad educativa. ¿Qué valor voy a cambiar? Voy a cambiar el valor del nombre. Esa columna nombre voy a modificarlo. Voy a colocar ahora 12 de abril. ¿Qué registro voy a modificar? El registro que tiene el valor del ID con el valor 1. Eso significa where. Voy a modificar el registro que tenga el valor de ID igual a 1. Voy a darle enter. No me salió ningún error. Quiere decir que se actualizó correctamente. A ver, le voy a decir select. Quiero ver los nombres. From, ¿de qué? Unidad, _ educativa. Punto y coma. Enter. No es nombre, sino nombre. Voy a darle enter. Ahí está. Se actualizó 12 de abril. Pero aquí vamos a agregarle una cosa. Quiero ver también el ID. ID, coma, nombre. Ya, vamos a otra vez traer nuestro dibujito acá. A ver, vamos a colocarle con un verde. Ya. ¿Dónde está el update? Aquí.
¿Qué le dije? Actualizar la tabla unidad educativa. ¿Qué vas a cambiar? Vas a cambiar el valor del nombre. El valor del nombre ahora va a ser 12 de abril. Pero, ¿qué registro vas a cambiar? El que tenga el ID en 1. Aquí, ¿quién tenía el ID en 1? Ese tenía el ID en 1. Creo que era Ana o Juan, ¿no ve? Eso. He modificado el registro que tiene el valor del ID 1. Ahora vamos a hacer lo mismo para el ID 2. Aquí está el ID 2. Ahorita la unidad educativa aquí se llama María. El que tiene valor 2 se llama María. Voy a actualizar ese valor. Voy a cerrar esto. Le voy a decir update, unidad educativa, set. Lo que quiero modificar es el nombre. Voy a decir aquí nombre. El nombre va a ser igual a, tengo estudiantes del Enrique de Ossó 3. Mi unidad educativa número 2 va a ser actualizado con el valor Enrique de Ossó. Actualmente se llama María. Entonces, ya no se va a llamar María, se va a llamar Enrique de Ossó. Y aquí le voy a decir where quiero que modifiques el ID con el valor 2. El ID con el valor 2. Le voy a dar punto y coma y le voy a dar enter. Le voy a dar enter y listo. No me salió ningún error. Quiere decir que se ha actualizado correctamente el valor de la unidad educativa. Antes se llamaba María, ahora se va a llamar Enrique de Ossó. Verifiquemos, le digo select, quiero ver el ID, quiero ver el nombre, le digo from me dice la tabla unidad educativa. Punto y coma, le voy a dar enter y listo. Ahora las unidades educativas se llaman 12 de abril y Enrique de Ossó. Hemos logrado actualizar esos valores, modificar esos valores. Así de sencillo se modifica valores en la base de datos. Cuando me dicen a mí, ya han visto que varias veces vinieron al aula, ¿no ve? Modifícame la nota, modifícame el nombre, modifícame el apellido, modifícame esto, modifícame lo otro. Es este código que yo escribo para actualizar datos de una tabla en la base de datos. Claro que como son datos sencillos, tablas sencillas, no es tan complicado. Claro que en sistemas más grandes es un poco diferente. Ya se complican más las cosas. Ya voy a salirme otra vez para escribir desde arriba. Solamente por eso. Limpio pantalla. De nuevo estoy dentro de la base de datos. Ya. Ya he actualizado las unidades educativas y voy a registrar a un estudiante. A ver, veamos a ver quiénes están presentes por acá. Elizabeth Uceda. A ver, la primera que vimos ahí, voy a insertar ese nombre. Voy a decirle aquí, insert into estudiante, values, le voy a dar enter, paréntesis, primero que viene el ID. El ID 1 le voy a asignar a Elizabeth. Le digo coma, luego viene nombres. Aquí voy a colocar Elizabeth, que viene luego los apellidos. Voy a colocarle aquí Uceda. Le digo aquí coma, luego de los nombres, luego viene apellidos, luego viene carnet. El carnet me lo voy a inventar. Lo voy a colocar, el carnet 8, tanto. Coma, luego viene el RUDE. Entonces, el RUDE también me lo voy a inventar. Voy a colocar aquí, así, valores. Luego viene, coma,
unidad educativa. Ahora sí, unidad educativa. Y aquí tengo que colocar el código. Hemos insertado dos valores, ¿se acuerdan? El ID único, el ID 1 es 12 de abril. La llave primaria o el ID 2 es Enrique de Ossó. Yo aquí tengo que asignarle una unidad educativa a Elizabeth. Vamos a decir que Elizabeth pertenece al 12 de abril. El 12 de abril, ¿qué ID tenía? ¿Qué llave primaria tenía? El 1. Por eso voy a colocarle ahí 1. Voy a colocar luego, voy a cerrar paréntesis, voy a colocar punto y coma. Con este código yo estoy diciendo que Elizabeth está estudiando en la unidad educativa 12 de abril. Tal vez sea cierto, tal vez no. Es simplemente un ejemplo. Voy a darle Enter. Todo correcto, no me mostró ningún error. Puedo seguir insertando otro estudiante. A ver, veamos otro estudiante que tengamos por acá. Yesenia, a ver, bajamos abajo al último, Ana Cristina. Voy a decirle aquí otra vez, insert into estudiante values, abro paréntesis, le doy enter, voy a decirle el ID 2 va a ser para Ana Cristina. Aquí dice el nombre va a ser Ana Cristina. Luego vienen los apellidos. A ver qué apellido tiene por acá. El apellido Ayala. Ya, el apellido Ayala. Ayala. Luego, ¿qué viene? Viene su carnet. En su carnet me voy a inventar los números. Luego coloco coma. Luego viene el RUDE. El RUDE, de igual manera, me invento los números. Y luego viene la unidad educativa. Vamos a decirle que es del Enrique de Ossó, aunque creo que no es. Entonces, vamos. ¿Por qué le pongo el 2? Porque el 2 pertenecía al Enrique de Ossó. Ya insertamos con el ID 1 acá arriba, hemos insertado al 12 de abril. El ID 2 de unidad educativa era Enrique de Ossó. Entonces voy a colocarle número 2, solamente para ejemplos. Para ejemplos. Coloco punto y coma, le doy enter y otra vez. Se me ha registrado correctamente. Se ha insertado correctamente ese valor en la base de datos. Entonces voy a decir aquí, quiero ver, select, quiero ver a los estudiantes. ¿Qué quiero ver de los estudiantes? Su ID, quiero ver sus apellidos y quiero ver sus nombres. Sus nombres. Y también quiero ver la unidad educativa. A ver, solamente eso. A ver, le voy a dar enter. Le digo from de unidad, no, de estudiante. Estudiante. Y vamos a decirle, quiero verlo ordenado. Ordenado por apellidos. Apellidos de manera ascendente. Por defecto es ascendente, pero pongámosle ascendente. ¿Qué quiere decir? De la A a la Z. A ver, ya, voy a darle enter y listo. Primero viene Ayala, luego viene Uceda. El ejemplo más claro de el orden ascendente. La A viene primero, luego viene la U. Ya estamos, ¿qué? Mostrando a los estudiantes por orden alfabético, pero según los apellidos. Puedo decirle también que quiero ver de manera descendente. Si le digo descendente, me mostraría, a ver, vamos a hacer el código otra vez. Select from, ya, aquí hay que escribirlo. From estudiante rápidamente, order by, ¿por qué? Por apellidos de manera descendente. Punto y coma, le doy enter. Ahora debería mostrarme primero Uceda y recién Ayala. Está correctamente.
tenemos 2 datos ahorita. Ya luego vamos a trabajar con 10,000, 20,000 datos, 20,000 registros. Ahí se va a ver más el poder de la base de datos. Ya no hay mucha complejidad acá en las consultas. A ver, hagamos un poquito más de consultas. Voy a salirme de aquí. Vamos a salirnos de la base de datos. Limpio la pantalla. Ya, por el momento creo que eso es lo básico que vamos a ir practicando. Ya luego vamos a otra vez avanzar un poco más. Un poco más. Ya. Todas las clases vamos a hacer esto. Vamos a hacer diseño, vamos a hacer diagrama de clases. Un diagrama de clases, vamos a identificar una clase, sus atributos, y una vez que tenemos una clase y sus atributos, vamos a encontrar la relación que hay entre las clases. Una clase estudiante, ¿cómo se relaciona con la clase unidad educativa? ¿Es una asociación u otro tipo de relación entre clases? No se olviden que aquí la relación entre clases son varias. Por ejemplo, tenemos asociación, pero también tenemos lo que es composición. Tenemos composición, también tenemos agregación. Tenemos agregación, tenemos dependencia. Dependencia no se usa en base de datos. En base de datos no, pero en sistemas sí. Entonces, agregación, composición, asociación, y vamos a tener también herencia. La herencia también en base de datos no se lo utiliza mucho, más es en programación de aplicaciones. Cuando se programe aplicaciones, ahí vamos a utilizar la herencia y la dependencia. Pero en base de datos, lo que se va a usar más va a ser asociación, asociaciones simples, asociaciones básicas, pero también hay asociaciones avanzadas. Una asociación avanzada. Pueden ver este diagrama, es una asociación avanzada. Vamos a ver composición y vamos a ver agregación. ¿A qué hace referencia este tipo de relaciones que hay entre clases? Por eso lean un poco las diapositivas, pero más nos vamos a asimilar los conceptos mejor con las prácticas que vamos a realizar y el código posterior que vamos a también realizar. Ya, a ver dónde quedó mi base de datos, punto exit, voy a salir y vamos a un poco aquí jugar con la base de datos. A ver, voy a ingresar al Classroom. A ver, quiero ver mi cuenta. Classroom. Teníamos ciertos comandos, ¿no es así? Practiquen, practiquen, empiecen a jugar con los comandos. Esto es con práctica. No es que leyendo o viendo van a aprender, hay que practicar. Aquí voy a entrar al tema 2, al tema SQL. Voy a abrir un momento esta diapositiva, simplemente para que vean algunas opciones que tenemos. A ver, lo que quiero ver es esto, las opciones para poder ejecutar. Por ejemplo, me dice help, version, box, no header, headers, estadísticas, separador, CMD. Lo que me interesa a mí es colocar esto, headers. Header. ¿Para qué sirve? Para ver las columnas cuando realizamos inserciones en base de datos. Inserciones en base de datos. Voy a venir acá. Voy a decirle SQLite. SQLite. Y le voy a decir aquí BTH, que es mi base de datos, menos headers. O header. A ver, ¿dónde está? Quiero ver que esté correctamente escrito. Sí, header. Voy a darle enter.
Ya, es SQLite 3. Ahora sí, se ve todo. Si le digo aquí, select from estudiante, punto y coma. Ahora, ¿cuál es lo nuevo? Que cuando yo utilizo headers, al abrir la base de datos, ¿no ve? Utilizo header. ¿Qué es lo que me sale? ¿Qué es lo nuevo que me sale? O diferente esto. Cada vez que yo hago una consulta a base de datos, me sale aquí los encabezados. El nombre de la columna. ¿Qué quiere decir? Primero viene ID, luego viene nombres, luego viene apellidos, carnet, RUDE, unidad educativa. Eso quiere decir la opción header. ¿Dónde lo he aplicado? Al abrir la base de datos. SQLite -header. Al abrir la base de datos he aplicado esa opción, esa bandera. Veamos a ver qué otras cosas más tiene aquí. A ver, header. Por ejemplo, tenemos miedo de, o solamente vamos a leer datos, ¿no ves? Vamos a hacer reportes. Podemos usar read only. ¿Qué quiere decir read only? Read es leer. Read es leer. En línea quiere decir que solamente vamos a abrir la base de datos solamente para leer datos. No vamos a poder eliminar, no vamos a poder actualizar o insertar datos. No se va a poder realizar esos procesos, por más que queramos hacerlo a la fuerza. Eso quiere decir read only. Me puede servir read only para practicar consultas, por si tengo miedo dañar la base de datos. A ver, hagamos eso. A ver, vengo acá, voy a salirme, voy a limpiar la pantalla y voy a decirle read only. A ver, read only. Quiero ver de nuevo. A ver, read only. A ver, read only. Correcto. Le voy a dar enter. Y aquí si quiero insertar debería mostrarme error. Mejor eliminemos. Voy a decirle delete from estudiante, punto y coma, enter y me dice aquí, error. La base de datos, vos quieres escribir, pero la base de datos solamente puedes leer, read only. No puedo modificar, no puedo insertar, no puedo hacer nada. Solamente puedo leer los datos. Eso quiere decir esta opción, el read only. Entonces, son cosas o modos para manejar la base de datos que me van a servir a mí. Me van a servir a mí para evitar tal vez algunos problemas, algunos errores. Revisemos otra vez y así pueden ir jugando o viendo cosas. Miren aquí qué dice. Estadísticas. Imprime antes de que haga algo. Ya, eso no. El separador lo podemos cambiar. Miren acá, separador. El separador es un carácter pipe, ¿no ve? From estudiante. Está separado por una barra lateral, ¿no es así? Entonces, esa barra lateral también puedo modificarlo. Por si no me gusta, por cualquier motivo, se puede modificar. Miren, el separador por defecto es un carácter pipe, pero puedes cambiarlo también con esta opción. No vamos a hacer eso, pero se puede hacer. Vengamos más abajo, a ver. Aquí ya vimos lo que era para salir de la base de datos. Punto exit o punto quit. Punto esquema, también lo vimos. Schema, punto show, lo vimos. Podemos ver esto. Esta propiedad es interesante. STAST, que serían estadísticas. Estadísticas. Me interesa saber las estadísticas por ciertos motivos. Entonces, puedo activar eso. Me dice acá, por defecto está apagado.
hay que encender ese valor. Pero ¿cuándo voy a utilizar este valor? Cuando ya esté adentro de la base de datos. Esto hay que leerlo. Dice en la sesión interactiva. Cuando estés manejando la base de datos en sesión interactiva, puedes aplicar estas propiedades, estos valores. Cuando estás en la sesión interactiva. Ahora, cuando quieres abrir la base de datos, puedes utilizar estas propiedades. Cuando quieres abrir la base de datos, puedes usar estas propiedades. ¿Quién me lo dice? El CLI, que era el Command Line Interface o interfaz de línea de comandos. Cuando yo quiero abrir la base de datos, puedes utilizar estas opciones, estos valores, estos parámetros. Son en diferentes momentos que vamos a utilizar estos datos para manejar la base de datos. Voy a cerrar acá y voy a venir aquí, que quiero activar las estadísticas. Voy a colocarlo en off, en on. Quiero encender. Vengo acá, ya estoy en la base de datos, entonces le voy a decir punto stats. Creo que es así. A ver, revisemos nuevamente. STATS. Tengo una S de más. Voy a decirle on. Quiero encender las estadísticas. Le voy a dar enter. No me salió ningún error. Quiere decir que todo está bien. Si le digo aquí otra vez, select from estudiante, punto y coma, le doy enter y me sale algunas estadísticas que no quisiera, pero está bien. Miren acá, hizo la consulta y aquí me sale algunas estadísticas. Por ejemplo, cuánta memoria ha utilizado, la velocidad de lectura, el peso de los datos, de la información, todo eso. No es información relevante para temas básicos, pero para temas avanzados sí es importante esta información de las estadísticas. A ver, voy a venir por acá otra vez. Estadísticas, tablas, RIAT, MODE. Ya, no hay. Voy a colocar aquí. A ver, hagamos otra cosa. A ver. Voy a insertar datos. Voy a salirme de acá. Voy a limpiar la pantalla. Ingreso a la base de datos. Voy a quitar el read only. Porque voy a ver. Read only. Voy a hacer simplemente, no, voy a modificar datos. Voy a quitarle. Le voy a dar enter. Voy a decirle punto stats. Estadísticas encendidas. ¿Para qué quiero las estadísticas? Si me toca insertar valores, insert en unidad educativa, los valores de el ID 3, venía el nombre de la unidad educativa. Voy a colocarle Guillermo Jordán. A ver, coma, luego venía el CIE y luego venía la ubicación, creo. El Guillermo Jordán está en un barrio, no sé cuál. Voy a ponerle barrio nomás. Cierro paréntesis, punto y coma. Le voy a dar enter. Y aquí me está mostrando algo. A ver, insertamos en Barrio Lindo. Aquí me dice la memoria usada al insertar en la base de datos. Y cosas o datos adicionales. Acá. Entonces, puede ser de utilidad ese dato. Aunque es muy extenso. A ver, tablas, full esquema. Ya. Dependiendo del sistema operativo, a veces los valores son diferentes. Ya.
Miren acá, aquí hay una estadística en la sesión interactiva, pero también hay otra estadística acá. Esta es la que estaba buscando, no esta. No, ya, quería esto. ¿Qué me dice acá? Imprime las estadísticas de la memoria una vez que se ejecute el código. Una vez que se ejecute el código, voy a mostrar ciertas estadísticas. Voy a hacer eso. Pero eso cuando se aplica al abrir la base de datos en modo CLI. En modo CLI. Entonces voy a hacer eso acá. Voy a salirme otra vez. Lo que quería mostrarles era otro dato. Aquí voy a ponerle estás, enter, ya. Entonces voy a decir aquí, select from estudiante, punto y coma, enter. Otra vez me sale lo mismo. Ya, a ver, vamos a insertar datos. Lo que yo quería era que me salgan otras cosas. A ver, insertemos aquí, le coloco 5, le coloco un valor. Ya. Vamos a ponerle valores randónicos, punto y coma. Sí, ya. Por algún motivo, esta versión me está mostrando demasiada información. Y lo que yo quiero es que simplemente me muestre un mensaje. Un mensaje. A ver, versión, sí. Por algún motivo me está mostrando todo. Será los headers. A ver, déjenme intentar algo. Este es el problema. Puede ser el header. A ver, select from estudiante, punto y coma. Sí, ya. Es la versión del SQL. Ya, pero sirve para qué? Para jugar y para ver cosas que tiene una base de datos. Estas opciones. Que también está en el Classroom. Ya, se supone que teníamos recreo hace 6 minutos, ¿no es así? A ver, ¿cuántas personas están conectadas? Quiero ver eso. Tenemos a 4 personas conectadas. Los demás se les fue el internet o pasó algo. Ya. Vamos a finalizar la clase aquí porque quiero explicarles más sobre lo que es el diseño de la base de datos. Entonces, vayan leyendo las diapositivas, vayan practicando lo que hicimos ahora. Ahorita voy a detener el video y lo voy a compartir. Si se grabó bien, va a estar ya para que ustedes puedan ver la clase de hoy. Entonces, vamos a finalizar la clase aquí. El código, las capturas, lo voy a pasar ahorita al Classroom. Entonces, van a entrar al Classroom y ahí van a poder ver las capturas y el archivo que he creado para que puedan verlo ustedes en su casa. Entonces, finalicemos aquí la clase. Ya, si hubiera más personas conectadas, hubiéramos llegado hasta las 6. Por algún motivo no se han conectado. Ya. Pero el martes vamos a seguir avanzando en diseño de base de datos y vamos a hacer un poco de código al mismo tiempo.